Tania, si nos puedes poner a grabar ya. Ya estamos grabando. Súper, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Va a entrar entonces Diego en cualquier minuto. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto nuevamente tenerlos acá. Vamos a tener hoy día el placer de oír a Ana Carmona sobre el tema de federalismo, descentralización y administración local. Y evidentemente va a estar muy, como ustedes van a ver por su currículum, su presentación va a estar muy marcada por la experiencia española, que como ustedes saben, cuenta con autonomías importantes dentro de su organización administrativa y política. De manera que va a ser su opinión sumamente interesante y atractiva para que todos podamos aprender bien de qué es lo que, cómo se gestiona esta descentralización en el caso español. Ana, ella es profesora de Derecho Constitucional y directora del Departamento de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, en España. Hoy día está con mucho frío, habitualmente Sevilla es una ciudad calurosa, pero ahora le está tocando vivir el frío invernal. Y entonces Ana nos va a hablar de esto. Ella ha tenido una larga trayectoria como constitucionalista influyente en España, ha sido analista y profesora invitada en varias universidades, incluyendo el Instituto Max Planck en Alemania, y hace poco, el año 2017, publicó un libro sobre alternativas de reforma constitucional para España. Y a nosotros en Lexen nos acompañó al corto andar de este proceso, justamente haciendo una exposición que fue muy bien comentada por todos quienes asistieron. No sé cuántos de ustedes a lo mejor habrán asistido, cuáles no, pero que sí comentamos el proceso constitucional español del año 78. Y de ahí surgieron una cantidad de ideas bastante grandes que están hoy día de alguna forma alimentando el debate en Chile. Así que, Ana, te agradecemos muchísimo tu entrega, tu participación, tu entusiasmo por colaborar con este proceso chileno que esperemos que salga muy bien y tú serás en parte responsable por ello. Muchas gracias, Ana, y te dejo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos y todas por ofrecerme una nueva oportunidad de compartir con vosotros algunas ideas y reflexiones que en esta ocasión van a girar en torno al título que tenéis en pantalla, Federalismo, Descentralización y Administración Local. Cuando tenemos en puertas en Chile la elaboración de una nueva constitución, va a ser un tema al que prestar atención el de la articulación territorial del poder político, porque ese es un elemento central de cualquier norma constitucional. Pues todos sabemos que Chile en la actualidad es un estado unitario en donde se aplica un principio de descentralización administrativa que está configurado territorialmente en regiones, provincias y comunas, que a partir de 2014, para situarnos en el contexto de partida, bueno, pues se han puesto de manifiesto algunas reformas que incluso se han verificado a nivel constitucional y lo que ha traído consigo pues unos ciertos avances en ese proceso de descentralización, que siempre se ha limitado a la descentralización administrativa. Os recuerdo para ponernos en situación, bueno, pues que a partir de 2017 pues se aprueba que por la Constitución, por reforma constitucional, que los gobernadores regionales van a ser de elección popular directa por sufragio universal. También se prevé que el presidente de la República pueda transferir competencias a regiones concretas o en general a las regiones, pero esto es muy importante tenerlo presente. Hablamos en Chile de una descentralización en sentido meramente administrativo. De hecho, en los informes de la OCDE, Chile figura como uno de los países más centralistas del mundo, junto con Irlanda y Grecia, ¿no? Por tanto, en el punto de partida tenemos un Estado profundamente
centralizado, unitario y con una escasa cultura, por no decir ninguna, de descentralización política del poder a nivel territorial. De cara al proceso constituyente, de cara a la elaboración de una nueva constitución, como os decía al principio, la cuestión territorial siempre es un elemento central a considerar. Y hay que hacer una reflexión previa, ¿no? En ese proceso constituyente hay que hacer una reflexión previa sobre qué tipo de organización territorial del poder se quiere introducir a nivel constitucional. Un tipo de organización territorial del poder que tendrá que tener muy presente cuáles son las necesidades a las que se pretende atender con la organización territorial del poder, cuáles son las demandas sociales o territoriales que existen en ese sentido y, sobre todo, la Constitución pues, tendrá que abordar este punto inspirada por una voluntad de adecuación, de ajuste entre esas necesidades sociales, esas reivindicaciones territoriales que puedan existir en el punto de partida y su reflejo constitucional. Porque la descentralización política del poder o la opción por mantener un modelo unitario de organización del poder político no puede operar en el vacío. La Constitución tiene que ser un instrumento de respuesta a la realidad en la que ésta se va a aplicar. En segundo lugar, el proceso constituyente, si se plantea la opción de implantar un Estado territorialmente descentralizado, tendrá que asumir y ser muy consciente de que el tránsito de un Estado centralista como el que opera ahora mismo en Chile, como el que está ahora mismo en vigor en Chile, el tránsito desde un Estado unitario a otro de naturaleza políticamente descentralizada es un proceso muy complejo, es una operación muy complicada que requiere recursos humanos, tanto desde el punto de vista político como administrativo, que trae consigo la necesidad de articular un sistema de recursos también financieros y económicos y que de ser implantado, pues también plantea la necesidad de implantar nuevas estructuras institucionales y administrativas. Por lo tanto, toda esta complejidad también tiene que ser puesta en manifiesto en el punto de partida y si el paso que se pretende dar es la descentralización, pues esto tendrá que, estos retos o estas exigencias tendrán que estar presentes en la Constitución. Hay un tercer elemento que también condiciona el discurso constituyente y es qué modelo se va a querer implantar en la Constitución. Hay que tener claro hacia dónde se quiere apuntar desde el punto de vista de la organización territorial del poder, ¿no? ¿Qué tipo de modelo se quiere implantar y de qué modo se va a llevar a cabo esa implantación? Por lo tanto, hay que responder a la pregunta ¿qué queremos y cómo queremos hacerlo? ¿No? Como veis, las premisas que condicionan el debate constituyente nos obligan a llevar a cabo reflexiones de contenido, reflexiones esenciales, a partir de las cuales, una vez que se fijan los términos del debate, a partir de ahí es donde entra la discusión política en torno a qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer, y ahí en esa discusión política, pues como estamos hablando de la elaboración de la Constitución, pues ahí es esencial, como ya sabéis, lograr un consensos lo suficientemente amplio como para que la organización territorial del poder que recoja la Constitución tenga un soporte de legitimidad imprescindible.
El texto constitucional, que será el resultado del debate constituyente, cuando aborda la cuestión territorial, tiene dos opciones básicamente. Una sería optar por el continuismo en Chile, mantener el Estado centralizado, el Estado unitario, con descentralización meramente administrativa. Esa es una posible opción. La segunda posibilidad es abrir la vía a un proceso de descentralización política del poder a nivel territorial. Yo me voy a centrar en esta segunda opción, puesto que digamos que es la que ofrecería cauces de innovación que en la organización del poder en Chile, que hasta ahora están inéditos, porque en la historia constitucional chilena, en la historia de Chile desde su constitución como Estado independiente, bueno, pues la línea conductora, el hilo conductor que se ha mantenido sustancialmente inalterado a lo largo del tiempo era el Estado unitario con descentralización administrativa. Bueno, entonces veamos, dedicamos la intervención de hoy a ver, bueno, ¿y cómo podría ser esa descentralización, ¿no? O qué requisitos tendría que incorporar. En relación con estas preguntas, hay una cuestión metodológica previa. La Constitución, si opta por la descentralización política, podría, en primer lugar, establecer un sistema cerrado de descentralización, definiendo de forma clara y precisa en el texto constitucional qué sistema de descentralización se va a poner en marcha. Es un sistema cerrado, claro y definido en el texto constitucional. Pero hay una segunda posibilidad, y es la siguiente. Se pone de manifiesto la voluntad constitucional de llevar a cabo ese proceso de descentralización política del poder, pero a partir de ahí se establecen cuáles van a ser sus bases fundamentales, cuáles van a ser sus elementos característicos, los que van a definir ese nuevo modelo de articulación territorial del poder político, pero su concreción o su desarrollo se pospone a un momento posterior. Esto nos llevaría a la opción de la técnica de remisión normativa. En el ordenamiento jurídico chileno pues están las leyes orgánicas constitucionales. Ustedes conocen esa fuente del derecho. Bueno, pues en España también existen las leyes orgánicas y en el sistema constitucional español el Estado autonómico es fruto de esta segunda opción. La Constitución española de 1978 afirma el principio de descentralización política del poder a escala territorial, lo reconoce a favor de nacionalidades y regiones, pero hecha esta afirmación, ¿cuál iba a ser la concreción de ese Estado autonómico? Se pospone a un momento posterior y se entrega la competencia de su desarrollo y posterior concreción a las leyes orgánicas y a los estatutos de autonomía. Por tanto, como veis, tenemos la opción de lo dejamos todo cerrado porque la Asamblea Constituyente tiene una idea nítida, clara y precisa de cómo afrontar la cuestión, lo cierra en sede constitucional, o bien, por el contrario, esta segunda opción, que es la que se aplicó en España, decir, bueno, pues optamos por la descentralización política del poder a escala territorial, pero cómo vaya a ser concretamente el modelo final, eso va a depender de lo que establezcan las leyes orgánicas y los estatutos de autonomía. Esa es la solución que se aplica en España, de tal manera que el Estado autonómico es el resultado de un proceso de desarrollo a lo largo del tiempo. Bueno, pues avanzamos un paso más. La Asamblea Constituyente, el texto constitucional opta por la descentralización política.
Y una vez que se da ese paso, el Estado se define como Estado social, Estado democrático, Estado de derecho y Estado descentralizado. Aquí os tengo que hacer una observación. Si se opta por la descentralización, lo que va a llevar a cabo, lo que va a incorporar la Constitución a su texto, van a ser las técnicas del federalismo, ¿no? Los principios básicos del federalismo. Y aquí, cuando se habla de federalismo, tenemos que tener muy claro que no podemos quedarnos en cuestiones semánticas, ¿no? Nosotros podemos llamar al Estado federal, lo podemos llamar autonómico, lo podemos llamar Estado regional, porque lo importante no es cómo lo llamemos, sino que haya un sustrato fundacional, haya un sustrato básico de descentralización. Y ahí, cuando hablamos de descentralización, la pauta la marca el federalismo. Y también sabemos que hay tanto federalismos como estados federales existen en el mundo. No hay un modelo único de estado federal. Hay unos rasgos que son característicos del federalismo que aparecen en todos los estados que se denominan de esta forma. Pero es muy importante, y esto debe ser tenido en cuenta de cara al desarrollo del proceso constituyente en Chile, no quedarse o no anclarse en discusiones meramente semánticas. Lo determinante no es cómo denominemos a la estructura descentralizada que estamos creando, sino cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y ahí, insisto, quien da la pauta es el federalismo, porque ahí hay unas técnicas cuya funcionalidad viene avalada por el transcurso del tiempo y por su aplicación en los distintos estados que se proclaman como federales. Os pongo el ejemplo de España, que no es un estado federal, es un estado autonómico, pero que recoge buena parte, no todos estos instrumentos, pero buena parte de los instrumentos a los que me voy a referir a continuación. Bueno, una constitución que opta por el principio de descentralización del poder político a escala territorial tiene que referirse necesariamente a las cuestiones a las que voy a hacer referencia a continuación. En primer lugar, tiene que afirmar que es un Estado políticamente descentralizado. Esto tiene que quedar de manifiesto en la Constitución. Porque aquí entramos en una cuestión técnica, y es que la Constitución lleva a cabo una división de poderes tanto en sentido horizontal, esto es lo que tradicionalmente se conoce como división de poderes, sin añadir ningún otro adjetivo, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Pero si estamos en un Estado políticamente descentralizado, la Constitución también tiene que llevar a cabo lo que se denomina una división de poderes en sentido vertical. Esto quiere decir que tiene que distinguir entre los distintos niveles de gobierno que van a funcionar dentro de la estructura estatal. ¿Cuáles sean esos niveles de gobierno? Pues digamos que tenemos, por un lado, el Estado central, la federación, y por otro lado, los entes subestatales, que los podemos denominar estados, los podemos denominar regiones, los podemos denominar comunidades autónomas, o piensen ustedes en el caso del federalismo argentino, los entes subestatales se denominan provincias. Aquí, nuevamente, la cuestión semántica no es relevante. Lo importante es que la Constitución defina, establezca esos distintos niveles de gobierno. Y el eje central de relación o de articulación del poder político de los estados descentralizados se establece entre el centro y la periferia, entre la federación, el Estado central y los entes subestatales que son las regiones. Luego hay un tercer nivel de gobierno. Hay un tercer nivel de gobierno que viene constituido por la administración local. Pero en los estados políticamente descentralizados, el tercer nivel de gobierno, digamos que tiene una ubicación
peculiar y característica que vamos por el momento a obviar, porque nos vamos a centrar en los elementos constitutivos de cómo se relaciona, de cómo opera la dinámica organizativa y estructural entre el centro y los entes subestatales, entre la federación y las regiones, las comunidades autónomas, los estados que integran la federación. Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones básicas que necesariamente van a tener que ser abordadas por la Constitución, siempre y en cualquier caso? Pues mirad, lo primero y lo más obvio que tiene que tener, que tiene que incorporar la Constitución, una Constitución que apuesta por el principio de descentralización territorial del poder político, es el establecimiento del mapa territorial, del mapa territorial. Y tenemos un centro, que es la federación, tenemos un poder periférico, los entes subestatales a los que ya nos hemos referido. Unos entes subestatales que tienen que estar identificados en la Constitución. Si ustedes se van a cualquier constitución federal, de cualquier estado federal, van a encontrar un precepto constitucional en donde se nos presenta, en donde se muestra cuáles son esos entes subestatales, ¿no? Pues en la Constitución norteamericana tiene un artículo en donde se enumeran los estados que forman parte de la federación. Si se van a la Constitución alemana, hay un precepto en donde están recogidos los Länder que configuran la República Federal de Alemania. Si se van a la Constitución española, no van a encontrar el mapa de comunidades autónomas, porque el caso de España es un caso absolutamente peculiar, en donde la descentralización del poder político a escala territorial no viene impuesta o decidida por la Constitución. En la Constitución española del 78, por las circunstancias en las que se desarrolló el proceso constituyente, lo que recoge nuestro artículo 2 es que las nacionalidades y regiones tienen derecho a la autonomía. Por lo tanto, el autogobierno se configura en la Constitución española como un derecho cuyo ejercicio resulta facultativo. No es la propia Constitución la que impone la descentralización, pero esto, como les digo, es algo absolutamente único en el panorama constitucional. No existe ningún otro ordenamiento, no existe ninguna otra constitución en donde encontremos una solución similar. Por lo tanto, insisto, la regla general es que la Constitución establece el mapa territorial. Señala cuáles son los entes subestatales que forman parte de la federación. Bueno, inmediatamente a continuación, la Constitución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que definir, nos tiene que presentar un dibujo de cuál es el sistema de distribución de competencias entre el centro y la periferia, entre la federación y las regiones, o la federación, los Länder, las comunidades autónomas, los estados. Bien, porque aquí hay una idea de fondo que tiene que ser puesta en manifiesto y sobre la cual tenemos que hacer un particular énfasis. Y es la siguiente: estos entes subestatales van a ser sujetos dotados de poder político. No van a ser unos entes que ejecutan competencias en un sentido estrictamente o únicamente administrativos, sino que cuando se introduce el principio de descentralización, estamos introduciendo la atribución de poder político, de capacidad decisional propia a estos entes subestatales. Y para que esa capacidad decisional propia, para que esa cualidad de sujeto político se haga realidad, hay que distribuir, la Constitución tiene que marcar las pautas que nos dicen qué competencias son accesibles para los entes subestatales. Aquí
la experiencia federal nos muestra una línea muy clara en este sentido. Y es la siguiente. El texto de la Constitución lo que hace es recoger un listado de materias que son de competencia de la Federación. ¿Qué competencias son estas? Bueno, pues en cada Constitución nos encontramos opciones distintas, pero el sustrato común que vemos que sí que aparece habitualmente en las Constituciones es que la Federación se reserva las competencias que son esenciales para la vida de la Federación. Por ejemplo, el Ejército, las Fuerzas Armadas, el tema de la moneda, las relaciones internacionales, el Estatuto de Ciudadanía, que tiene que ser común para toda la Federación. Estas competencias que son básicas para la definición de la estructura de poder del Estado en su conjunto son reservadas a la competencia exclusiva de la Federación. De tal manera que todo lo que no aparece recogido en ese elenco de materias se considera que va a poder ser gestionado, va a poder ser decidido por los entes subestatales. Esta forma de abordar la distribución de competencias es lo que un elenco, insisto, repito, de materias que se reservan a la Federación y todo lo que no se menciona en ese elenco de materias es de competencia de los entes subestatales, es lo que se denomina técnicamente la cláusula residual. Todo lo que no se nombra expresamente por la Constitución puede ser ejercido, puede ser asumido, puede ser gestionado por los entes subestatales. Ahora bien, tenemos que seguir avanzando. Y mirad, decir que una competencia que una materia corresponde en exclusiva a la Federación supone un primer paso que es condición necesaria, pero no suficiente en sí misma. ¿Por qué? Pues porque la Constitución reserva una materia a la competencia exclusiva de la Federación. Pero inmediatamente a continuación nos tiene que decidir cuál es el rol regulador, cuál es la función reguladora que atribuye al Poder Federal. Porque aquí caben distintas opciones. Puede ser una primera opción, que la materia que se atribuye a la competencia exclusiva de la Federación sea además una competencia excluyente de cualquier tipo de intervención por parte de las unidades subestatales. El ejemplo más característico es el de las Fuerzas Armadas. Si nosotros pensamos en los Estados Unidos de Norteamérica, el ejército es el ejército federal. No hay ejércitos en los estados. Es un ejército federal. Otro ejemplo paradigmático es la moneda. La moneda es una competencia exclusiva y excluyente de la Federación, porque todas las cuestiones monetarias son decididas por el centro, por el poder central, sin que los estados tengan nada que decir ni nada que decidir al respecto. Por lo tanto, tenemos esta primera modalidad de competencia exclusiva y excluyente sobre una materia. Y si es exclusiva y excluyente, esto quiere decir que los estados, que las unidades subestatales no no reciben ninguna capacidad ni reguladora ni de decisión en relación con esa materia. Pero hay una segunda opción, porque esto de materia exclusiva y excluyente, digamos que son la minoría. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues lo que nos vamos a encontrar como, digamos, norma más común es que las competencias sean compartidas entre la Federación, entre el Estado central y los entes subestatales. De tal manera que sobre una misma materia pueden converger distintas
actuaciones legislativas o normativas. Y en este segundo escenario, que insisto, es el más común, es el más habitual, el de las competencias compartidas, también hay distintas posibilidades técnicas de abordar la cuestión. La primera, ¿cuál es? Bueno, pues se reserva a la Federación la competencia legislativa sobre las bases relativas a una concreta materia. Por ejemplo, el comercio, por ejemplo, la agricultura, la pesca o cualquier otra, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir que se reserva a la Federación la competencia legislativa sobre las bases? Bueno, pues esto, las experiencias federales, también la experiencia española, lo que nos viene a decir es que el mínimo común regulador relativo a esa materia concreta, piensen por ejemplo en la energía o en la agricultura, ¿quién decide, quién establece ese mínimo común normativo que se va a aplicar tanto en la federación como en los territorios? Pues lo decide el poder federal. Tiene la competencia legislativa sobre las bases. Inmediatamente a continuación, tenemos que decir que todo lo que no es básico, va a poder ser regulado por los territorios, va a poder ser regulado por las normas que aprueben cada ente subestatal. Lo básico vulnera a todos los, perdón, lo básico vincula, lo básico vincula a todos los territorios, pero respetando ese núcleo indisponible de lo básico, respetando ese núcleo indisponible, los entes subestatales van a tener en relación con esa materia capacidad para regular todo lo que no es básico e introducir distintas disposiciones. Hay una segunda posibilidad y es que la Constitución reserve a la competencia exclusiva de la Federación toda la potestad legislativa. Tanto lo básico como lo que no es básico. La Federación agota la regulación legislativa de una determinada materia. De tal manera que a partir de este planteamiento, ¿qué es lo que va a corresponder a los entes subestatales? La potestad reglamentaria. En este segundo supuesto, el supuesto en el que la Constitución reserva a la Federación la potestad legislativa en su conjunto sobre una determinada materia, las regiones, los estados, las comunidades autónomas, lo único que van a poder llevar a cabo es el ejercicio de potestad reglamentaria. Van a poder aprobar normas reglamentarias de desarrollo de esas leyes federales. Aquí, como veis, ya el poder regulador de los entes subestatales es decididamente menor. Ya no tienen capacidad legislativa, ya tienen una capacidad normativa, sí, pero de carácter secundario, porque lo único que van a poder es aprobar normas de carácter reglamentario. En todo lo demás que no menciona la Constitución, recuerden, cláusula residual. Las regiones, los estados, tienen capacidad de decisión, tienen la posibilidad de aprobar leyes, también reglamentos de ejecución de sus propias leyes. Pero aquí es muy importante, cuando se aborda un proceso de descentralización política del poder, que la Constitución establezca un sistema claro de distribución de competencias, identificando materias y también definiendo categorías competenciales, competencias sobre las bases o competencia sobre el marco, competencia legislativa plena para la federación, competencia únicamente reglamentaria o de ejecución para las regiones. En relación con la distribución de competencias hay otro ámbito
otra dimensión que también es muy importante que una constitución nueva tenga presente. Y es el tema de las asimetrías competenciales. Con el tema de las asimetrías competenciales hay que traer a colación un concepto que es muy utilizado en España, y es el de los hechos diferenciales. Las asimetrías competenciales nos ponen frente a una situación en donde unos determinados territorios tienen unas características o presentan unas determinadas condiciones que no son comunes a todos los demás, y que por lo tanto requieren una regulación jurídica distinta, una regulación jurídica diferenciada. ¿Cuáles son estos hechos diferenciales? Pues mirad, en el caso de España, hay territorios, hay comunidades que tienen lengua propia. Junto con el castellano tienen lengua propia. El caso de Cataluña, el caso del País Vasco, el caso de Galicia. Eso es un hecho diferencial que requiere un tratamiento jurídico específico. Pero también hay comunidades autónomas que tienen un derecho de larga tradición histórica, que son lo que se denominan los derechos forales, ¿no? Que se derivan de fueros que tuvieron en el pasado y que todavía existen en la actualidad. Bueno, pues hay derecho foral, por ejemplo, en Cataluña, pues hay un derecho foral civil que tiene sus reglas específicas en materia de sucesión testamentaria, que tiene sus reglas particulares en relación con el derecho matrimonial, la parte patrimonial de los matrimonios. En el caso del País Vasco, pues el derecho foral es un derecho foral específico en materia de financiación de los territorios. Bueno, pues eso tiene que tener un tratamiento específico que lleva a una asimetría competencial. Pero no solo esto, en España pues tenemos el hecho insular. Tenemos un hecho diferencial que es la insularidad. Tenemos territorios en Baleares y en Canarias que por esa ubicación geográfica particular, pues su sistema de gestión y sus competencias normativas son distintas que las que se aplican en la península, ¿no? Y también requieren una disposición constitucional ad hoc que se dé pensando en esas características. Por lo tanto, a este planteamiento general de partida que hemos aplicado a la hora de establecer un listado de materias, definir las categorías competenciales entre el Estado y los entes subestatales, tenemos que añadir el factor de distribución de competencias simétrica para todas las unidades subestatales sin distinción, o bien si en el sustrato fáctico en el que está operando el proceso constituyente se detectan hechos diferenciales, pues habrá que introducir una distribución de competencias de carácter asimétrico. Y cuando hablamos de asimetría competencial, tenemos que tener clara la existencia de estos hechos diferenciales que no concurren en todos los territorios, sino única y exclusivamente en algunos, y que por lo tanto requieren de una atención específica. También he dejado para el final, cuando hablamos de temas de distribución de competencias, hemos hablado de materias y de distribución de roles reguladores, ¿no? De funciones reguladoras sobre las bases, sobre el marco, competencia legislativa plena o únicamente competencia reglamentaria para los entes subestatales. Si os dais cuenta, hemos hablado de competencias normativas, ya sean legislativas o sean ejecutivas, pero no hemos hecho referencia al Poder Judicial. En un proceso de descentralización política, del poder, otra cuestión a plantearse en sede de debate constituyente es qué hacemos con el Poder Judicial. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial a escala territorial?
porque ahí cabe que el Poder Judicial sea un poder federal, única y exclusivamente, un poder que solo se predica del Estado. Ese es el caso de España. En España los jueces son jueces del Estado español. No hay jueces autonómicos. Pero también cabe una segunda opción, y es que también la federalización del poder alcance al Poder Judicial. Y es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay jueces federales y hay jueces de los estados. Por tanto, aquí también hay que tener en cuenta esta cuestión. Si la Constitución opta por un poder judicial centralizado, única y exclusivamente, o bien da el paso de abrir la puerta a la federalización del poder judicial. Entonces, si esa es la segunda opción, pues ahí habrá que diseñar también de forma clara y precisa por parte de la Constitución qué litigios o qué competencias jurisdiccionales corresponden al Poder Judicial Federal y al de los estados. Y también, en este segundo supuesto, cuáles son establecer mecanismos de coordinación entre ambos niveles jurisdiccionales. Bueno, seguimos avanzando. Hemos dicho hay que establecer el mapa territorial, cuáles son los niveles de gobierno, y a la hora de establecer los niveles de gobierno es esencial el mapa de los entes subestatales, de las regiones, de los länder's, de los estados, de las comunidades autónomas. Inmediatamente a continuación, el sistema de distribución de competencias. Hay un tercer elemento que también es, digamos, contenido esencial de cualquier constitución políticamente descentralizada, y es la determinación de la participación de las regiones, la participación de los entes subestatales en los asuntos, en las decisiones que adopta la federación. Cuando hablamos de descentralización política, y eso yo siempre se lo digo a mis alumnos en clase cuando explicamos el Estado autonómico, no podemos pensar que el hecho de la descentralización política nos lleva a una imagen de compartimentos estancos entre la federación, entre el centro y los entes periféricos, a una situación de incomunicación, ni tampoco nos puede llevar a pensar en un contexto de centrifugación de las competencias. No puede ser así porque si así fuera, el Estado no funcionaría. La gestión de los asuntos públicos sería imposible. Y por lo tanto, hay que establecer mecanismos, hay que tomar decisiones, la Constitución tiene que tomar decisiones sobre la participación en torno a cómo se articula, cómo se define la participación de las regiones en los asuntos centrales, en los asuntos del Estado central. Porque las regiones tienen que tener voz y voto a la hora, tienen que estar involucradas en la adopción de decisiones que atañen al interés general, que es común tanto para la federación como para los entes periféricos. Aquí tenemos la imagen de los compartimentos estancos. No estamos operando con compartimentos estancos, sino como piezas de un mismo engranaje. Y para que el engranaje funcione, tiene que haber estas vías de conexión, de involucración recíproca. De tal manera que cuando se adoptan leyes que atañen al interés general, las regiones, los entes subestatales tienen que contar con mecanismos de participación, donde hagan sentir su voz, no solo su voz, sino también su voto. Hay otros elementos, por ejemplo, todo lo que es el estatus de ciudadanía que decide la federación. Las regiones tienen que participar en esa definición del estatus de ciudadanía, porque eso es interés general, ¿vale? Pero luego hay otras cuestiones en las que lo que está concernido es el interés específico de los entes subestatales. ¿Qué pasa cuando la federación aprueba una ley de bases o una ley marco? Bueno, pues
¿Lo hace de forma unilateral en el Parlamento Federal o necesitará o será lógicamente necesario que también participen los entes subestatales? Bueno, pues la respuesta es la segunda, esta segunda. También tienen que intervenir, ¿no? En la definición de lo básico, de estas leyes básicas o leyes marcos, pues también hay que darle entrada al punto de vista, a la perspectiva de los entes subestatales. ¿Y qué pasa con la designación de miembros, de componentes de instituciones que son neurálgicas dentro de la federación? Un caso evidente y paradigmático es la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Pues, o en el caso norteamericano, del Tribunal Supremo. Pues aquí los entes subestatales también tienen que tener capacidad de incidencia. Como sabéis, en Estados Unidos el Senado es determinante a la hora de... el parecer del Senado es determinante a la hora de aceptar la propuesta que hace el presidente, ¿no? Pero es que en Alemania, la segunda cámara, la Cámara de Representación Territorial de los Länder, pues también tiene capacidad para nombrar a miembros del Tribunal Constitucional. En España no tenemos una situación similar, porque es cierto que el Senado elige a 4 magistrados, designa a 4 magistrados del Tribunal Constitucional español. También es cierto que la Constitución española define al Senado como la Cámara de Representación Territorial, pero en la práctica no es en absoluto así. De tal manera que las comunidades autónomas españolas no tienen esa posibilidad o esa facultad de influir en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la Constitución tendría también que atender a esta exigencia, porque, como sabéis, una de las competencias básicas de cualquier tribunal constitucional que opera en un Estado políticamente descentralizado es la resolución de los conflictos de competencias entre el Estado y los entes subestatales y, por lo tanto, que estos entes puedan participar en el proceso de designación de los miembros del Tribunal Constitucional, pues resulta de todo punto lógico y la Constitución tiene que dar respuesta a esta exigencia. Por lo tanto, tiene que haber una serie de previsiones en relación con la participación de los entes subestatales en estas cuestiones que son bien de interés general o bien que atañen a los propios intereses regionales. Mecanismos de colaboración y de participación que se proyectan en la participación en los procesos normativos, pero también, muy importante, participación, implicación en los procesos de designación de estas instituciones que son centrales dentro de la definición de la estructura política general. ¿Y esto dónde se lleva a cabo? Porque, claro, es la segunda cuestión. ¿En qué participan? ¿En qué van a participar? Pero una vez que se define en qué van a participar, inmediatamente a continuación la incógnita que se plantea es ¿y dónde y cómo se lleva a cabo este principio participativo? Bueno, pues aquí entramos en el ámbito de los foros decisionales, en el ámbito institucional, donde se van a reunir estas comunidades autónomas, estas regiones, para participar en la adopción de esa toma de decisiones que ha establecido la Constitución. Bueno, pues aquí entramos, como les digo, en el ámbito institucional, en el ámbito de las cámaras de representación territorial. En el Senado. Los ordenamientos federales, aquí en relación con este punto, nos muestran soluciones distintas y muy diversas. Soluciones distintas y muy diversas que lo que vienen es a poner de manifiesto, a reflejar cómo en cada país se introduce la respuesta que se considera más idónea al contexto en el que estas cámaras de representación territorial, estos foros representativos de los entes subestatales, están llamados a operar.
En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica tenemos un Senado que forma parte del Parlamento junto con la Cámara de Representantes, un Senado en donde, como sabéis, los miembros de los senadores son de elección popular directa, ¿vale? Esa es una primera opción. El Senado forma parte del Parlamento, de la estructura parlamentaria y se elige, sus componentes son elegidos por sufragio universal. Claro, ahí la circunscripción tiene que ser el ente territorial al que se está representando. Bueno, esa es una primera opción. Hay una segunda opción que es la que tenemos en Alemania y es la siguiente. En Alemania el Parlamento es unicameral. Hay una Cámara de Representantes, el Bundestag, ¿no? En donde está representada la ciudadanía de la República Federal Alemana. Y hay una segunda cámara, que es el Bundesrat, el Senado alemán. Pero esta segunda cámara no forma parte del Parlamento, no es una cámara parlamentaria, porque en el Bundesrat lo que están representados son los territorios, los Länder, los representantes gubernamentales de esos territorios. Por lo tanto, participa en la aprobación de aquellas leyes que versan sobre competencias de los Länder y también, como hemos dicho antes, tienen atribuida la competencia para la designación de un número de miembros del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pero no son parte del Parlamento. El Bundesrat no es parte del Parlamento, es una cámara gubernamental, con componentes de origen gubernamental. La propia ley fundamental de Bonn, la Constitución alemana, establece un sistema, establece un mecanismo de atribución de escaños a cada land dependiendo de su población. Esta es una segunda opción, insisto. Existe una Cámara de Representación Territorial, pero no es una cámara que forma parte del Parlamento, ni es una cámara electiva, sino que es una cámara en la que están representados los gobiernos de los territorios. Y ni que decir tiene, bueno, sí tiene que decir porque vamos a referirnos a ello, pero hay que aclarar que estas segundas cámaras, sean de extracción parlamentaria o sean de composición gubernamental, tienen unas competencias específicas que son las que designa la Constitución y que están directamente vinculadas con el ámbito competencial de los entes subestatales. Esto lo digo porque en España tenemos el Congreso y el Senado, nuestro Parlamento es bicameral, tenemos el Congreso de Diputados y el Senado. La Constitución afirma que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, pero en absoluto es así, porque la mayor parte de los senadores son elegidos por las provincias y no por las comunidades autónomas. Y además, este es un error en el que no se puede caer. El Senado en España no tiene prácticamente ninguna competencia específicamente relacionada con las comunidades autónomas, sino que el Senado es una segunda cámara que reproduce, que viene a reproducir las mismas funciones que son atribuidas al Congreso. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es una cámara, iba a decir, inútil. Planteémoslo en términos un poco menos drásticos y diré que es una cámara cuya funcionalidad está puesta en entredicho. Por lo tanto, si se opta por crear una cámara de representación territorial, tiene que serlo efectivamente y tiene que tener competencias diferenciadas de las de la primera. Porque en la primera cámara, subrayo, está representada la soberanía popular, está representada la ciudadanía que forma parte del conjunto de la federación. Mientras que en la segunda cámara lo que están representados son los territorios, no los ciudadanos, sino los territorios. Bueno, hay una tercera opción, y es que todo lo que es la relación o la articulación
de las relaciones entre el centro y la periferia se vehicule a través de conferencias de carácter intergubernamental. Por ejemplo, en Italia o en Canadá, este es el modelo que se aplica. Hay conferencias intergubernamentales, unas de índole general, las conferencias de presidentes, y junto con estos foros de colaboración intergubernamental de carácter general, hay foros o comisiones de carácter sectorial. Pero aquí ya estamos al margen del marco parlamentario. En cualquier caso, sea un sistema o sea otro, la Constitución tiene que optar por alguno de ellos, tiene que fijar en su texto por qué modelo se opta, y junto con ello es muy importante, esto es contenido esencial de cualquier constitución en donde opera el principio de descentralización política del poder, tiene que recoger una serie de principios que rigen las relaciones entre el centro y la periferia. Y ahí hay distintos principios, ¿no? Y la Constitución puede ser más austera o puede ser más florida, si me permitís la expresión. Pero en el fondo de esos principios lo que tenemos es el de la lealtad institucional. El de la lealtad institucional por esta exigencia a la que nos referíamos antes cuando hablábamos de que es necesario que existan canales de relación entre los distintos niveles de gobierno para que no se produzca una realidad de compartimentos estancos que lleva a la ineficiencia en la gobernanza y a una imagen de centrifugación en el ejercicio de las competencias que también va en detrimento de un funcionamiento idóneo del principio de descentralización. Por lo tanto, relaciones de colaboración, foros de colaboración y cuáles son los principios que articulan la colaboración. Y ahí el principio básico, el principio originario, el que está en el ADN del código genético de la colaboración entre centros de poder, es el principio de lealtad institucional. Principio de lealtad institucional que se aplica tanto al centro como a la periferia. Es un principio bidireccional que opera en todos los niveles de gobierno. Pasamos al cuarto ámbito que siempre y en todo caso tiene que tratar una constitución federal, el tema de la financiación. Mirad, afirmar que los entes subestatales están dotados de competencias políticas, que definen sus propias políticas públicas en su ámbito de competencias y dentro de su marco territorial, hacer que esto sea realidad requiere necesariamente que estos entes subestatales cuenten con financiación, cuenten con recursos propios. Y es la Constitución quien tiene que fijar las líneas maestras del sistema de financiación, determinando cuáles son los recursos, cómo obtienen los entes subestatales los recursos por parte de la Federación, abriendo la puerta también a la figura de los tributos propios, introduciendo el principio de corresponsabilidad fiscal entre el centro y la periferia, y muy importante, cuando se habla de financiación de las comunidades autónomas, de los estados que forman la federación, de las regiones, como queramos llamarle, todos los mecanismos que se establecen de financiación, toda esa previsión de recursos, tiene que tener muy presente que la financiación se llevará a cabo sobre la base de los principios de solidaridad y equidad. De principios de solidaridad, equidad y también para el mantenimiento de la igualdad en las condiciones básicas de la ciudadanía, independientemente del territorio en el que resida. Repito, equidad, solidaridad
e igualdad en las condiciones básicas. En este sentido, os pongo de manifiesto que la Constitución española, al igual que hacen otras constituciones federales, introduce unos mecanismos de compensación entre unos territorios y otros, porque siempre hay diferencias económicas entre territorios que están más avanzados y otros que están en una situación menos favorecida, mecanismos de compensación y también mecanismos para la nivelación en la prestación de servicios esenciales a la hora de cara a asegurar esa igualdad en las condiciones básicas. Financiación, por lo tanto, equidad y solidaridad. Voy a terminar haciendo referencia al tercer nivel de gobierno, a la administración local, ¿no? En relación con la administración local, aquí las constituciones pues establecen qué entes forman parte de la administración local, provincias y municipios, o provincias y comunas, como dice la Constitución de Chile, la Constitución chilena. Y a partir de ahí tenemos que pensar que la Constitución ha de llevar a cabo una afirmación de cuáles son las funciones y competencias básicas de los entes locales. No podemos desconocer, cuando hablamos del discurso del federalismo y de la descentralización política, que las administraciones territoriales, las administraciones locales son los entes territoriales de gobierno que están más próximos a la ciudadanía y que están llamados, lógicamente, a llevar a cabo la prestación de los servicios más esenciales para la comunidad. No sé cómo se organizará en Chile, pero en España los municipios, lo que se llama las comunas en Chile, pues tienen las competencias para todo el servicio de basuras, de transportes locales, de agua, etc. Por lo tanto, este tercer nivel de gobierno, aunque la Constitución se refiere de una forma más indeterminada, dejando un mayor margen a la discrecionalidad posterior para su concreción, no podemos en absoluto infravalorarlo. La administración local es un elemento, insisto, esencial y por lo tanto tiene que establecer la Constitución sus bases en cuanto al reparto y el establecimiento de funciones y de competencias. Aquí retomo la idea de la necesidad de establecer mecanismos de colaboración y de interrelación entre los distintos niveles de gobierno y si estamos en un sistema regional o federal, pues el interlocutor, digamos, natural de los municipios, de los entes locales, van a ser las regiones. Ahí es muy importante que se establezca un sistema de gobernanza que opere a favor de una eficaz y eficiente prestación de estos servicios que son esenciales. Y lógicamente también los entes locales, aunque se les reconozca autonomía, en el caso de España tenemos el principio de autonomía local, su nivel de discrecionalidad política y de contenido de autogobierno pues va a ser menor porque ya es un tercer nivel que está subordinado a lo que se establezca a nivel regional y también estatal. Bueno, pues de forma muy sucinta y no por ello he querido obviar ninguno de los aspectos centrales del debate territorial. Hasta aquí llegan mis reflexiones. Dejando sobre la mesa la siguiente reflexión por mi parte, ¿no? Cuando se abra el proceso constituyente en Chile, pues habrá que los constituyentes, los que formen parte de la convención, ¿no? Tendrán que reflexionar sobre qué modelo territorial se quiere implantar en esta nueva constitución, si se opta por el continuismo, seguimos en el Estado unitario con descentralización administrativa a favor de las comunas,
O bien se quiere abrir esa otra vía mucho más innovadora y también mucho más exigente, que es la de, bueno, vamos a montar un nuevo sistema de articulación del poder político en donde termino como empecé. Vamos a necesitar, o sea, vamos a tener que tener, va a haber que movilizar muchos recursos económicos y financieros, muchos recursos institucionales, administrativos, políticos, pero también sociales, porque esto habrá que ver si es una reivindicación de la ciudadanía o es una, digamos, respuesta inducida o puesta en marcha por parte del poder político. Bueno, os agradezco muchísimo vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por tu presentación, Ana. Quedó clarísimo, aprovecho de saludarte. Guillermo te había dado la bienvenida inicial. Sí, gracias. Oye, bueno, hay varias preguntas. Voy a tratar de sistematizarlas como en el siguiente contexto. Supongo uno de los desafíos de aumentar ya sea la descentralización, la federalización, lo que sea, el sacar del centro poder, uno de los, digamos, desafíos que tiene es la coordinación, ¿no? Digamos, uno a medida que empuja poder desde el centro digamos, hacia otras unidades territoriales, pierde esta como unidad de mando, que es la principal característica o la principal ventaja de lo centralizado. Entonces, hay dos aspectos donde yo te quería preguntar por los mecanismos de coordinación. Digamos, ¿cómo ves tú los mecanismos de coordinación? El primero es en materia de impuestos, donde parece que la coordinación es un aspecto importante, al menos en dos dimensiones. Por un lado, la carga tributaria, la carga impositiva, si las federaciones o las regiones tienen una atribución impositiva, eso afecta, eso afecta la capacidad de recaudar tanto de la unidad central como del resto de las unidades. Entonces ahí digamos, o sea, la actividad económica, entendiendo que la actividad económica soporta un tipo de tributos y uno tiene que conseguir cómo recaudar el máximo de eso, hay un desafío de coordinación importante. Y lo otro es, digamos, evitar esta carrera hacia el fondo, digamos, donde muchas veces en Estados Unidos se dice que los estados compiten por cuál pone menos impuestos, y eso los deja de alguna manera En en una España situación, también. en una situación fiscal delicada. Y lo otro es, después si quieres podemos hablar de otras cosas como representación o eso, pero en términos de finanzas públicas y la capacidad de endeudamiento, digamos, ¿qué ocurre con el presupuesto fiscal de las unidades federales o regionales? En Chile los municipios, por ejemplo, no pueden endeudarse formalmente y encuentran maneras como oblicuas de endeudarse. En Estados Unidos lo dejan endeudarse, pero también los dejan quebrar. Entonces supongo que es distinto a lo que pasa en países donde puedes tener la garantía implícita del Estado para hacerse cargo de esas deudas. Esas dos cosas te las dejo planteadas como tus impresiones respecto a eso, y si quieres después seguimos conversando sobre otras instituciones Muy bien. que también Ya son veo que importantes. hemos abandonado el nivel básico para adentrarnos en el high level. Bueno, mira, efectivamente los mecanismos de coordinación son fundamentales, porque sobre todo cuando entramos en la dinámica de bases y desarrollo, pues la coordinación es fundamental. Te pongo un ejemplo. En España, las bases de la sanidad y de la salud pública son de titularidad exclusiva del Estado, y todo el desarrollo de la sanidad es de competencia autonómica. En España hay un órgano que es el Consejo, que existe hace muchísimos años, que es el Consejo de Coordinación de los Sistemas de Salud, que hay un sistema de salud nacional que no hace prácticamente nada más allá de las bases, y los sistemas de salud autonómicos. Y ese era un órgano que estaba en stand-by, ¿no? Como una especie
de hibernación. ¿Qué le ha pasado con la pandemia? Que ese consejo se ha revitalizado y tiene un vigor ahora mismo esencial, porque es que en la gestión de la pandemia la coordinación estatal es esencial. Y ahí se reúne el ministro de Sanidad con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y sobre un elemento común, luego cada comunidad autónoma, en función de sus circunstancias, puede introducir variaciones. Y por lo tanto, los mecanismos de coordinación son esenciales en general, pero en particular tú hablabas de la coordinación en materia impositiva, ¿no? Bueno, en materia tributaria. Ahí, digamos que estamos en la lucha de poder sin calificativos, ¿no? Porque quien tiene los recursos económicos y financieros, ¿no? Y eso se obtiene a través de la recaudación, es el que mayor capacidad tiene de gestión de su autogobierno, eso está clarísimo. Si tú tienes competencia en sanidad y no tienes financiación, ¿qué tipo de sanidad puedes ofrecer en el caso de España, cada comunidad autónoma, ¿no? Bueno, entonces ahí las constituciones pues establecen qué tributos son de titularidad de la Federación y son los tributos esenciales: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Luego ya los demás impuestos son de titularidad subestatal. Pero en esos tributos esenciales, ahí, ¿qué hacen las constituciones federales? La Constitución española no lo hace, pero eso es un grave problema del sistema autonómico español, esa indefinición del mecanismo de financiación. ¿Qué hacen las constituciones federales? Establecen unas horquillas que dicen, bueno, el impuesto de la renta o el impuesto de sociedades es un impuesto federal, pero los estados, las regiones, los entes subestatales van a obtener o van a participar de la recaudación en estas horquillas de porcentaje. Y claro, eso nos lleva a algo que en Alemania y en Estados Unidos y en todos los países federales está a la orden del día. Y hay comunidades ricas y comunidades pobres. Porque quien más produce, Baviera, produce más, tiene más empresas, tiene más recaudación, pues claro, está más financiado. Pero claro, la cuestión es que eso es así y no puede ser de otra manera, porque siempre va a haber quien recaude más y quien recaude menos. Lo importante y lo que tiene que establecer la Constitución son estos mecanismos de solidaridad y equidad, ¿no? De tal manera que haya un nivel esencial básico común a todos los ciudadanos, me da igual dónde estén, en qué estado, y a partir de ahí, bueno, pues las comunidades autónomas o las regiones pueden establecer mejoras. El sistema impositivo, sus líneas maestras tienen que quedar establecidas en la Constitución y luego hay un órgano de coordinación muy importante que es el Consejo, son estos consejos de política fiscal y financiera, en donde se reúnen el ministro de Hacienda de la Federación y los consejeros regionales, ¿no? Y ahí es donde se va actualizando ese mecanismo de financiación que establece la Constitución. Y en cuanto a esa carrera hacia el fondo que tú hablabas, bueno, pues ahí, claro, estamos con el tema de la corresponsabilidad fiscal. Ese es el caso de Estados Unidos, pero es el caso de España. Y es que, claro, las comunidades autónomas no quieren recaudar sus propios impuestos porque eso es impopular y cuando llegan las elecciones, pues, claro, nadie quiere recaudar impuestos porque quiere recibir más recursos del centro. Pero cuando se habla de centralización política, o de federalización, está el tema del federalismo fiscal. Y el federalismo fiscal es corresponsabilidad. Y entonces ahí, pues hay que cada uno, para gestionar sus competencias, pues tiene que asumir un nivel de responsabilidad a la hora de recaudar. No se puede pensar que todo va a venir del centro, todo va a venir de la federación a costa de nada, ¿no? Porque esa es una asignatura pendiente, desde luego en España, pero en otros muchos países. Y en cuanto al tema del endeudamiento, bueno, pues en el tema del endeudamiento en la Unión Europea, pues desde 2008 se ha aplicado de una forma muy tajante el principio de estabilidad presupuestaria. Ahora con la pandemia, las exigencias de equilibrio presupuestario se han suspendido. Pero
ese principio de estabilidad presupuestaria, pues lo que ha hecho es que ha limitado la capacidad de endeudamiento de los poderes públicos, pero la ha limitado de verdad. Rígidamente. En España se introduce el principio de estabilidad presupuestaria en una reforma constitucional en 2011. Se aprueba una ley orgánica que desarrolla este principio y tú me hablabas de los municipios y esta ley que tenemos nosotros en vigor en España no permite ningún tipo de déficit ni de endeudamiento en los municipios. En las comunidades autónomas y en el Estado de forma muy limitada, pero en los ayuntamientos, en los municipios, ninguno, cero. Y eso, bueno, pues ha hecho la aplicación de esa exigencia tan radical, bueno, pues ha cambiado la cultura de la gestión municipal, la está cambiando, ¿no? En España, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasaba antes de 2011? Sí, nos endeudamos. En España, desde luego, no se dejan caer como en Estados Unidos los municipios en los estados, pero claro, eso tenía un problema de gestión de los recursos brutal. Con todo el tema de la unión monetaria, que viene de la mano de la Unión Europea, todo esto empezó a reformularse y con la crisis de 2008, desde luego, el cambio fue radical. Ahora, insisto, con la pandemia se ha puesto en suspenso porque hay una necesidad imperiosa de gestionar y de endeudarse. Pero bueno, cuando pase la pandemia, a ver cómo se va a volver a esto. Bien. Clarísimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? Facilita. Solo para insistir, como para seguir tirando esta línea y aprovechando tu experiencia con la experiencia española, ciertamente, que estos estándares de alguna manera, o sea, estas diferencias de ingreso y estas diferencias de gestión entre las unidades territoriales lleva, por ejemplo, a que haya diferencias en materias de prestación de servicios sociales. Yo supongo que, digamos, en todos los ejemplos que tú pusiste, la sanidad debe ser mejor en unos lugares que en otros, la educación. La educación. ¿Qué rol cumple la judicatura, digamos, cuando fiscaliza los derechos fundamentales, digamos, cuando el derecho a acceso a la salud, el derecho a acceso a la educación? ¿Qué tan justicializables son estas diferencias de estándares y si esas son el tipo de cosas que se discuten en un Estado federal? En Estados Unidos, por ejemplo, son las cosas que se discuten. La educación era competencia estatal y había estados que segregaban hasta que, qué sé yo, Brown versus Board of Education llegó y, digamos, estableció determinadas homologación en el estándar con que se debía hacer la educación pública en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión respecto para integrar a la judicatura en esto? Claro, es que el federalismo de Estados Unidos, prácticamente hasta el New Deal, era un federalismo de ejecución, en donde la federación iba por un lado y los estados por otro, ¿no? Bueno, con el crack del 29, a partir de ahí ya empieza a ponerse en marcha un federalismo de cooperación, ¿no? Que se ha ido desarrollando en el tiempo. En Europa, el modelo, también en Alemania, por ejemplo, era tradicionalmente federalismo de ejecución, pero ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, los federalismos son de cooperación. Y en España tenemos ese modelo de cooperación, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues por el mecanismo de las bases. Las bases de la sanidad las fija el Estado central. Las bases de la educación las fija el Estado central. De tal manera que, por seguir con el tema de sanidad, hay una cartera de servicios sanitarios que, por ser básicos, tienen que ser prestados en todas las comunidades autónomas. En todas. Ahora bien, a partir de ahí, pues en las comunidades más ricas, en el País Vasco, el tema de la atención odontológica lo cubre el Sistema Vasco de Salud. En mi comunidad autónoma, que es Andalucía y tiene menos recursos, el tema odontológico es lo mínimo, una revisión al año y una extracción o dos. Y todo lo demás, pues, corre por cuenta del paciente.
Con el tema de la educación pasa exactamente lo mismo, porque educación y sanidad son los elementos, digamos, básicos del Estado social. No los únicos, pero sí los básicos. El estatuto básico de la educación se fija a nivel central, lo fija el Estado central. Y una vez que se establece ese paquete de educación común para todas las comunidades autónomas, pues ya cada región va a introducir diferencias. Ahora bien, los colegios del País Vasco, que es la región más rica de España, tienen calefacción. En España estamos viviendo una ola de frío brutal. Los colegios de mi comunidad autónoma no la tienen. Tengo 2 hijas en edad escolar que van con estos días van con mantas polares al instituto. Porque lo básico, que es común, está asegurado, pero luego, en función de los recursos de cada comunidad, pues será mejor o será peor. Hay unos mecanismos de nivelación, pero claro, es que existe el derecho fundamental al aire acondicionado cuando hace calor en las escuelas. Claro. Entonces tú dices, ¿qué papel juega el Poder Judicial? Bueno, pues mira, aquí tenemos que distinguir 2 planos. Un plano es qué papel juega el Tribunal Constitucional cuando valora el carácter básico de una ley estatal para determinar si se ha excedido o no, y luego inmediatamente a continuación para analizar la constitucionalidad de las normativas autonómicas en relación con las bases. Ese es el nivel de control de constitucionalidad. Y luego, pues digamos ya que la justicia ordinaria se sitúa ya en el plano de la prestación concreta de los servicios que llevan aparejado este tipo de derechos, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una casuística muy distinta, ¿no? Muy distinta. Y dependiendo de cada lugar y de las circunstancias que haya en cada sitio. No sé si he respondido a tu pregunta. Clarísimo, clarísimo. En el público. Sí, todas estas son sistematizaciones de las preguntas del público. Okay. O que yo trato de hacerlas un poquito más académicas. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Muy bien. Tiene que ver un poco como... te voy a preguntar por la representación, como por los modelos como por los modelos de representación. Tu experiencia, o sea, ¿cómo ves tú de alguna manera uno puede descentralizar? Lo más típico es descentralizar la función ejecutiva, ¿cierto? Establecer actividades subnacionales que son de alguna manera electas y por lo tanto representan directamente, tienen competencias propias y representan directamente a sus propios electores. También uno puede descentralizar el poder legislativo y hay asambleas locales. Bueno, en el caso de Estados Unidos hay congresos, y también uno puede descentralizar la función ejecutiva. Digamos. En esto, ¿cuál de alguna manera es la que genera, si uno tuviera que hacer digamos, ventajas y desventajas de estas tres, de alguna manera, formas de descentralización? ¿Cómo lo ves tú? Digamos, Pues mira, la respuesta, es que no hay una respuesta, porque uno tiene que pensar en qué realidad se está moviendo, ¿no? Entonces, en qué realidad se está moviendo y en dónde estamos aplicando las técnicas de descentralización. Porque todo esto de la descentralización no es un fin en sí mismo, esto no es un fin, sino un medio. ¿Un medio para qué? Pues para reforzar la calidad democrática del sistema, para acercar las instituciones a la ciudadanía, para que el ejercicio del poder político... Entonces, desde este punto de vista, por eso os decía cuando empezaba mi intervención, tiene que haber una reflexión. Cuando se plantea la campaña para las elecciones de la convención, cuando se hagan las propuestas correspondientes, ¿qué modelo queremos? ¿No? ¿Y en qué realidad nos movemos? ¿Y en qué realidad nos movemos en Chile? ¿No?
Porque queremos un Estado federal, pues me parece muy bien, pero ¿son conscientes de cuántas regiones van a hacer? ¿Y cómo van a organizar el poder político? Y sobre todo, si eso responde a una demanda social. Entonces, tú puedes organizar un sistema de Estado unitario con un nivel local muy descentralizado, con unas competencias de ejecución directa de los servicios esenciales, que funcione estupendamente. ¿Mm? O sea, no nos tenemos que obsesionar con el federalismo, ¿no? O con la regionalización, ¿no? En sí mismo no. También se puede pensar que hay determinados territorios que por sus circunstancias, por su historia o por el momento en el que viven, están capacitados y necesitan acceder a un nivel de autogobierno específico, ¿no? También tenemos esa opción de la asimetría. No tiene que haber una solución homogénea para todo el territorio nacional. Por ejemplo, mira, en Italia es un estado regional, están las regiones de estatuto especial y las regiones de estatuto ordinario. Las regiones de estatuto especial, tradicionalmente, ahora ya no por las últimas reformas constitucionales, pero tenían un nivel de autonomía cualitativamente muy distinto y muy superior a las de las regiones de estatuto ordinario, que eran prácticamente la descentralización administrativa. Entonces, a la pregunta que tú me haces, bueno, hay que ver, hay que tener muy presente que la descentralización no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr un mejor gobierno, ¿no? Y acercar las instituciones a la población. Y luego, una vez que tú respondes a esa pregunta, inmediatamente a continuación tienes que ver dónde te estás moviendo. Porque, claro, tú no puedes trasplantar algo que funciona muy bien en un sitio a otro. Mira, en España el tema del Senado es un tema recurrente. Entonces, hay muchísimos colegas constitucionalistas que el Bundesrat alemán es la pócima mágica, ¿no? Lo que todo... ¿Viste? No, pero es que el Bundesrat funciona muy bien en Alemania, ¿por qué? Pues porque cuando van los consejeros de los gobiernos allí a reunirse, van ya con un recorrido previo de colaboración, de negociación, que hace que el órgano funcione. Pero si tú no tienes todo eso previo, la Cámara no va a ser funcional, no va a responder a lo que tú buscas. Entonces, eso es muy importante. Cuando estamos diseñando una institución o estamos pensando en cómo organizamos el poder político, tenemos que tener muy presente nuestras circunstancias y nuestras estructuras y la capacidad que hay para abordar esos cambios. Entonces, no hay una respuesta. Hay una metodología, ¿no? Una metodología. Eso. Hay una metodología. Que piense a dónde quiere llegar y de dónde parte y con qué instrumentos cuenta. Y entonces, en ese contexto, pues hay que dar una solución adecuada a esa necesidad. Tenéis un trabajo apasionante por delante. Sí, no esperaba una respuesta. Es algo apasionante. Claro, es apasionante, sí. Bueno. Oye, Ana, muchas gracias. Creo que nuestros posibles futuros constituyentes se van mucho más informados y tendrán mejores herramientas para hacer su trabajo en beneficio de todos los habitantes de este país. Así que muy muchas bien, gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a Guillermo también, a Tania y a todos los que han estado al otro lado de la pantalla aguantando el chaparrón de ideas, este brainstorm. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias y cariños, que estés bien. Chao. Muy bien, cuídense mucho. Salud, mucha salud. Adiós. Venga, hasta luego.